Un hombre se detiene para ayudar a una mujer a cambiar su llanta pinchada al costado del camino, un simple acto de bondad que ya ha hecho antes, pero esta vez las consecuencias son todo menos ordinarias. A la mañana siguiente llega una camioneta negra, su presencia insinúa una cadena de eventos que cambiarán su vida para siempre. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy emocionado de compartir una nueva historia con ustedes. Comencemos. La vida para Rick no fue exactamente un lecho de rosas. Desde la infancia hasta su vejez, Rick había pasado por mucho mental, emocional y maritalmente. Cuando era niño, Rick creció con padres tóxicos y abusivos que lo golpeaban y abusaban verbalmente de él a la menor provocación. A los 9 años logró alejarse de sus padres biológicos, pero no le fue tan bien con sus padres adoptivos, y esto resultó en que Rick tomara muchas malas decisiones en su adolescencia. Como un adolescente que no tenía padres que lo cuidaran, Rick incursionó en el mundo de la adicción a las drogas, y durante la mayor parte de su edad adulta luchó por liberarse de las cadenas de la adicción a las drogas. Desafortunadamente, para cuando pudo desintoxicarse, había perdido su matrimonio y los niños y la oportunidad de trabajar en la empresa de sus sueños. Después de varios intentos fallidos de conseguir que su esposa e hijos regresaran con él, Rick finalmente se rindió y aceptó que era su destino vivir y morir como un anciano solitario. Afortunadamente había logrado conseguir un trabajo en una pizzería en la parte distante de la ciudad, y con sus pequeñas ganancias podía darse el lujo de cuidar de sí mismo y de sus necesidades básicas. A diferencia de otros ancianos de su edad, Rick no tenía muchos amigos. Su único amigo era su vecino que vivía calle abajo y, a veces, cuando Rick estaba aburrido, iba a la casa de su vecino para pasar tiempo con él y su familia. Su vecino, el señor Freeman, fue una de las personas que empujó y ayudó a Rick a liberarse de su adicción a las drogas. También fue él quien ayudó a Rick a conseguir el trabajo en la pizzería, porque sabía que Rick necesitaba una fuente constante de ingresos a cambio de todo el amor y el apoyo que Rick recibió de su vecino, el señor Freeman. Rick se convirtió en un amigo leal. A veces ayudaba al señor Freeman a hacer un par de trabajos manuales en su casa, aparte del señor Freeman, que siempre visitaba a Rick de vez en cuando. Rick nunca tenía a nadie más en su casa, y cada vez que sonaba el timbre, Rick estaba seguro de que el señor Freeman estaría en la puerta un día después de trabajar un turno nocturno. Rick conducía a casa en su vieja camioneta cuando vio a una joven inclinada sobre la llanta de su auto con su teléfono flash en la boca. Rick no necesitaba que nadie le dijera lo que estaba sucediendo con la mujer, porque podía decirlo desde la distancia al principio. Rick quería pasar junto a ella porque ya era muy tarde en la noche y necesitaba irse a casa a tiempo para ver su programa de televisión favorito sobre crímenes, pero a medida que Rick se acercaba a donde estaba la mujer, vio lo frustrada que estaba y cómo luchaba con el gato del auto sin pensarlo 2 veces. Rick se detuvo detrás del auto de la joven y tocó la bocina para llamar su atención de inmediato. La joven escuchó la bocina del auto de Rick, giró en su dirección y vio cómo Rick salía de su camioneta y caminaba hacia ella. ¿Tienes una llanta pinchada?, Rick preguntó con voz preocupada. Sí, la maldita llanta debe haber sacado un clavo o algo así. La chica respondió con evidente frustración en su voz. Está bien, déjame ayudarte a arreglar eso, dijo Rick mientras se inclinaba para levantar el auto con el gato. Rick notó que la joven parecía dudar en dejarlo arreglar la llanta inicialmente, pero él entendió por qué era tarde en la noche y era bastante raro que la gente pasara y ayudara a extraños tan tarde en la noche. Así que, ¿de dónde vienes?, Rick comenzó una conversación. Intencionalmente comenzó la conversación para ayudar a la joven a sentirse cómoda a su alrededor y tranquilizarla, ya que esperaba que cuanto más hablaba la joven con Rick, más cómoda se sentía. Según la señora, regresaba de una reunión con sus amigos y aproximadamente 1 hora después de su viaje de regreso a casa, se dio cuenta de que tenía una llanta pinchada después de que la señora le había contado a Rick sobre sí misma. Rick también habló de sí mismo. Le dijo que trabajaba en una pizzería y que acababa de regresar de trabajar en el turno de noche. Poco a poco,
Su conversación pasó de hablar sobre su día a hablar sobre sus vidas en general. La joven no habló mucho sobre sí misma, pero Rick habló mucho sobre sí mismo. Habló sobre su buen amigo y vecino, el señor Freeman, y sus arrepentimientos de vida y cuánto extrañaba a su esposa e hijos por todo lo que Rick había compartido sobre sí mismo. La joven podía decir que Rick estaba arrepentido de su pasado y que era solo un anciano que no recibió la educación parental adecuada. Un par de minutos después de su conversación, Rick sacó la llanta pinchada y la reemplazó por la llanta de repuesto de la mujer. Luego, cuando terminó, sonrió ampliamente y dijo: «Realmente disfruté hablando contigo». Luego caminó hacia su camioneta y se fue. La joven disfrutó hablando con Rick, pero estaba más agradecida con él por ayudarla a arreglar su llanta de repuesto. Le agradeció de todo corazón por su ayuda y se fue después de que Rick se fuera. Para cuando Rick llegó a casa esa noche, era demasiado tarde para ver su programa de crímenes favorito, pero no le importó. Se sintió más realizado al ayudar a la mujer varada y se sintió bien hablando con alguien más que no fuera el señor Freeman o su familia. A la mañana siguiente, Rick se despertó bastante temprano para hacer ejercicio en su jardín después de que terminó con su rutina diaria de ejercicios. Lavó su ropa y limpió su casa antes de desayunar. Era su día libre y la intención de Rick era pasar la tarde solo. Luego, por la noche, iría a la casa del señor Freeman para pasar tiempo con él y su familia. Más tarde esa tarde, Rick estaba viendo un programa de comedia en la televisión cuando escuchó un suave golpe en su puerta principal. Al principio estaba confundido porque no esperaba visitas y estaba seguro de que su amigo, el señor Freeman, estaba en el trabajo. Cuando llamaron por segunda vez, Rick se vio obligado a ir a comprobar quién era. Cuando abrió la puerta se sorprendió al ver a un hombre con un traje de aspecto caro y a otros dos hombres de pie junto a una camioneta negra frente a su entrada. «Debe ser Rick, ¿verdad?». El hombre del traje caro preguntó si soy. «¿Cómo puedo ayudarte?». Rick respondió: «Soy el señor Gerald y estoy aquí en nombre de mi hermana menor», dijo el hombre, y luego le mostró a Rick una foto de su hermana en su teléfono. «¿Hoy llegó a casa sana y salva?». Rick preguntó. La hermana menor de Gerald era la joven a la que Rick había ayudado a cambiar su llanta pinchada la noche anterior. Sí lo hizo, y no podía dejar de hablar del bondadoso extraño que la ayudó anoche. También dijo: «Le recordabas mucho a nuestro difunto padre y sus historias. De hecho, insistió en que viniera a verte hoy». Gerald dijo: «Pero, ¿cómo me encontraste?». Rick preguntó: «¿No recuerdas que le contaste a Sara muchas cosas sobre ti, incluida la calle en la que vivías? Todo lo que tuvimos que hacer fue hablar con algunos vecinos y uno de ellos nos señaló tu casa». Gerald respondió. «Oh», Rick exclamó, todavía sin saber qué decir. «Di lo siguiente: Sara me dijo que te diera esto». Gerald dijo mientras le entregaba a Rick un sobre blanco. Con solo tocar el sobre, Rick pudo decir cuál era el contenido, y en el momento en que lo abrió para estar seguro de lo que era, trató de empujar el sobre hacia Gerald. No puedo aceptar esto. Todo lo que hice fue ayudar a una mujer varada», Rick dijo, «y todo lo que quiere es agradecerte apropiadamente por tu amabilidad. Por favor, no digas que no. Sara no estará feliz». Gerald insistió empujando el bope de la ONU hacia Rick sin decir otra palabra. Rick rompió a llorar y abrazó a Gerald fuertemente. «Muchas gracias. Las palabras no pueden expresar mi gratitud», Rick dijo mientras luchaba con las lágrimas. «Agradece a Sara por mí. Por favor, dile que realmente aprecio este acto de amabilidad». Rick dijo: «No te preocupes, Sara estará aquí para verte. Cuando regrese al país. Viajó esta mañana y estará fuera por un tiempo». Gerald dijo: «Por favor, entra y déjame hacerte una taza de café». Rick dijo queriendo apreciar el amable gesto de Gerald. «Gracias, Rick, pero no tienes que hacerlo». Gerald dijo: «Una cosa más, Sara me dijo que siempre había sido tu sueño trabajar en la compañía Golden Leaf. Bueno, tengo muy buenas noticias para ti. Hay una vacante en la empresa y viene con 3 meses de formación. Te di una buena palabra y necesitaremos tu currículum». Gerald dijo con una amplia sonrisa en su rostro. En el momento en que Rick escuchó eso, rompió a llorar de nuevo, pero esta vez lloró como un bebé. La vida de sus sueños finalmente estaba sucediendo y no podía creerlo. Para Rick, todo parecía demasiado bueno para ser verdad.
Pero 4 meses después, la vida de Rick se transformó de una manera asombrosa e increíble a través del dinero que recibió de Sarah y el salario que obtuvo de su nuevo trabajo. Rick pudo permitirse mudarse a un vecindario, no solo eso, sino que se llevó a su amigo el señor Freeman y a su familia con él porque eran la única familia que tenía. No podía imaginar vivir la vida sin ellos desde ese momento. Rick mantuvo una gran relación con Sarah y Gerald y los dos continuaron tratando a Rick como si fuera su propio padre. La mayoría de las veces, cuando extiendes amabilidad a los demás, a menudo descubres que te regresa de maneras inesperadas, incluso formas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Me encantó esta historia. Toca el botón me gusta y suscríbete al canal para obtener más información. Cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia con un solo clic. Palabra en los comentarios mientras estás ahí. Mira el video que tienes actualmente en tu pantalla. Nos vemos la próxima vez.